El viernes pasado vi como un tipo besaba a mi mujer delante de mí. No fue en una película, ni en un sueño raro, ni en una escena romántica mal interpretada. No. Fue real. En una calle del centro de Zaragoza, a las 7:30 de la tarde, en la puerta de una cafetería donde se supone que ella estaba quedando con una amiga de toda la vida. Y lo más jodido de todo, ella le devolvió el beso. No fue un pico de despedida ni un roce de mejillas con confusión. Fue uno de esos besos que dan los que se desean desde hace tiempo. Largo. Lento. Con los ojos cerrados. Lo peor, que no fue planeado. No la seguí. No sospechaba de nada. Estaba simplemente cruzando esa calle porque quedé con un compañero para tomar una caña después del trabajo. Y ahí estaba ella, justo en el momento exacto, besándose con otro como si yo no existiera. Me quedé quieto como un idiota, a 20 metros, con el corazón latiendo tan fuerte que no escuchaba nada más. No me vio. O no quiso verme. Ni siquiera recuerdo si entró al bar o se fue con él. Me giré, caminé sin rumbo, y acabé sentado solo en un banco junto a la Basílica del Pilar, sin saber si tenía ganas de vomitar o gritar. Nos llamamos Clara y Álvaro. Yo, Álvaro Sanchís, 39 años, trabajo en contabilidad en una empresa de transporte. Ella, Clara Muñoz, 36, profesora de literatura en un instituto. 12 años de matrimonio. 0 sospechas. 0 alarmas. O eso creía. Porque esa noche no volví a casa. Y no porque no pudiera. Sino porque no quería. Porque el hombre que vio ese beso ya no era el mismo que salió de la oficina unas horas antes. No dormí en casa esa noche. Me quedé en el coche, en un parking subterráneo cerca de la estación Delicias. Dejé el móvil en silencio, apagué el motor y me pasé horas mirando al techo, sin saber muy bien qué hacer con todo lo que había visto. No quería volver y verla fingiendo que todo estaba bien. No quería escuchar su voz ni su explicación. Tampoco quería montarle una escena ni darle el gusto de que me viera deshecho. El silencio era lo único que me quedaba, y lo usé como una barrera entre lo que sabía y lo que todavía no podía creer. A las 6 de la mañana, fui a ducharme al gimnasio que tengo cerca del trabajo. Hice como si nada. Entré en la oficina como cada lunes, saludé a mis compañeros, me senté delante del ordenador y empecé a mirar correos con la mirada perdida. No avancé nada en todo el día. Pensaba en Clara, en ese beso, en la forma en que él la sujetaba por la cintura como si fuera algo normal, como si eso fuera suyo. Pero sobre todo pensaba en mí, en cómo había estado viviendo todos estos años sin ver nada, en cómo había llegado a ese punto sin enterarme de que se me estaba pudriendo el suelo bajo los pies. No le dije nada ese día. Volví a casa al anochecer como si nada hubiera pasado. Ella estaba en el sofá viendo una serie. Me preguntó si quería cenar. Dije que ya había comido algo. Me preguntó si todo iba bien. Dije que sí. Y durante los siguientes 3 días hice exactamente lo mismo. Observé. Analicé. Escuché con más atención que nunca. Busqué detalles que antes habría pasado por alto. Su móvil boca abajo siempre. Las salidas más seguidas con excusas que no revisé en su momento. La forma en que contestaba con una sonrisa automática, como si estuviera recitando guiones. Y sobre todo esa nueva costumbre de perfumarse antes de ir a ver a una amiga. Nunca se perfumaba para ellas. Lo supe entonces. No era un desliz. No fue un momento. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo. El jueves por la tarde la esperé en la cafetería donde la había visto besarse con él. Me senté en una mesa cerca del ventanal, pedí un café y un bocadillo, y me quedé allí, solo, como si fuera cualquier otro cliente. A las 7:25 apareció.
Venía sola, con el pelo suelto, ropa informal pero demasiado pensada para una simple merienda con una amiga. Se sentó en una mesa del fondo. A las 7:35 llegó él. Lo reconocí enseguida. Alto, delgado, con barba corta, 30 y pocos. Iban con confianza. Ella se levantó para saludarle, él le acarició la cintura al acercarse. Se sentaron frente a frente y empezaron a hablar como si fuera su rutina. Pedí la cuenta, pagué y salí sin que me vieran. No tenía necesidad de escuchar lo que decían. Me bastaba con saber qué estaba pasando. Esa noche, Clara llegó tarde a casa. Me dijo que habían salido a tomar algo después con varias amigas. Que perdiera la noción del tiempo. Que no tenía batería. No dije nada. Solo asentí y me fui a dormir. Al día siguiente, pedí el día libre. Fui a un locutorio del barrio a imprimir unas hojas. No me hacía falta contratar a un detective ni violar su privacidad. Solo imprimí 3 fotos que tomé desde el coche la noche anterior. Una de ellos entrando juntos al bar. Otra de ellos sentados, ella riéndose. Y la tercera, al salir, cuando él le cogió de la mano mientras caminaban hacia su coche. No necesitaba más. Esa misma noche, cuando llegamos a casa después de cenar, le dije que necesitaba hablar con ella. Me miró raro. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Yo saqué las fotos, las puse una al lado de la otra sin decir nada. Ella no las tocó. Solo las miró en silencio durante unos segundos. Luego levantó la vista y me dijo, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo esto? No contesté. Me limité a mirarla esperando una reacción que no llegaba. No lloró. No gritó. No negó nada. Solo se acomodó en la silla, bajó la mirada y suspiró. Supongo que ya no tiene sentido mentir, dijo. Y ahí fue cuando todo lo que tenía contenido dentro empezó a golpearme de verdad. No por lo que hacía, sino por la tranquilidad con la que lo reconocía. Como si yo fuera un extraño que tenía derecho a saber, pero no a sentir. ¿Desde cuándo?, pregunté. Unos 3 meses. Fue casual. No lo buscaba. Pasó. No se te veía muy confundida el otro día cuando te besabas con él. Lo sé. No te sentiste mal. Ni siquiera dudaste. No hubo culpa en tu cara. No iba a mentirte, Álvaro. No ahora. Ya lo hiciste durante 3 meses. Sí. Y me arrepiento, aunque no te lo creas. ¿Y si no te hubiera visto, habría seguido? No lo sé. ¿Estás enamorada de él? No. ¿Entonces por qué? Y entonces llegó el silencio más largo de mi vida. Porque no dijo nada. Ni una palabra. Solo bajó la cabeza y se quedó ahí, como si estuviera esperando a que yo decidiera por los dos. Fue entonces cuando entendí que todo lo que pensábamos que era sólido no era más que una idea. Que yo había creído en una versión de nosotros que solo existía en mi cabeza. Ella ya se había ido, hacía tiempo. Solo que todavía vivía conmigo. Durante los 2 días siguientes no volvimos a hablar del tema. Clara salía temprano para trabajar y volvía con su rutina de siempre, fingiendo normalidad como si no hubiéramos tenido aquella conversación en la cocina. Yo tampoco dije nada. No porque me hubiera calmado, sino porque necesitaba espacio para ordenar lo que estaba sintiendo. Me sentía como alguien al que le acaban de dar una noticia que todavía no sabe cómo procesar. Había momentos en que me levantaba por la mañana y, por unos segundos, pensaba que todo seguía igual, que nada había pasado. Luego veía su cara, ese gesto neutral que ahora me parecía ensayado, y volvía todo de golpe. El viernes por la noche, después de cenar, Clara se duchó y se puso un pijama nuevo que no le había visto antes. Me preguntó si quería ver una película en el sofá.
Le dije que no. Subí a la habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama con la luz apagada. No tenía sentido seguir con esa farsa. No podía actuar como si nada estuviera pasando. Bajé de nuevo, me planté frente a ella en el salón y le dije que necesitábamos hablar en serio, sin rodeos ni frases vacías. Ella bajó el volumen de la tele, cruzó los brazos y me miró sin decir nada, esperando que yo comenzara. Yo también me crucé de brazos, pero no como forma de cerrarme, sino para evitar que mis manos temblaran. Le pregunté directamente si seguía viéndose con ese hombre. No contestó al instante. Miró hacia un lado, luego al suelo, y terminó diciendo que sí. Que lo había visto 2 veces más desde que hablamos, que no sabía por qué lo hacía, que se sentía confundida, que no era algo serio pero tampoco era capaz de cortarlo por completo. Le dije que no entendía cómo podía tener tan poca vergüenza. Ella se levantó del sofá, se acercó a mí y con un tono bajo, casi seco, dijo que no se trataba de vergüenza, sino de que estaba perdida. Le respondí que uno no se pierde en los labios de otro, que lo que había hecho no era un error, era una elección repetida. Me pidió que no gritara. Le contesté que no estaba gritando, que si empezaba a gritar lo sabría. Y entonces, como si algo se le activara dentro, explotó. ¿Y tú qué esperabas, Álvaro?, me dijo. Que después de años donde tú solo piensas en el trabajo y en tus Excel y en tu jodida rutina, yo siguiera esperando a que te volvieras a fijar en mí como mujer, que no notara que llevamos meses sin tocarnos, sin hablarnos más allá de la lista de la compra, te has parado a pensar que quizá no soy yo la única culpable de que esto se fuera al carajo. Ahí fue cuando dejé de intentar mantener la compostura. Me acerqué a ella, sin tocarla, sin levantar la voz, pero con toda la rabia contenida en cada palabra que pronuncié. Y esa es tu defensa, que como yo estaba centrado en mantenernos a flote y tú te sentías poco vista, entonces tu solución fue meterte en la cama con otro, eso es madurez, eso es lo que merecía esta relación. Ella me miró desafiante, como si quisiera seguir empujando hasta ver hasta dónde aguantaba. No fue solo sexo, soltó, como si eso justificara algo. Con él me siento escuchada, me río, no tengo que medir cada palabra para que no parezca que te estoy estorbando. Entonces vete con él, le dije sin pestañear. Si tan bien te trata, si tan feliz te hace, coge tus cosas y vete ahora mismo. Ella me miró por unos segundos como si estuviera evaluando si lo decía en serio o si esperaba que me arrepintiera. No dijo nada. Se fue a la habitación, cerró la puerta con un portazo y no salió más. Yo me quedé en el salón, con la tele encendida sin volumen, preguntándome cómo llegamos a esto. Pensé en los años que llevábamos juntos, en los veranos en Altea, en las navidades en casa de mis padres, en los domingos tontos viendo concursos, en los planes de comprar una casa en el campo que nunca se concretaron. Todo eso ya no valía nada. Ella había cruzado una línea, y lo había hecho con la misma naturalidad con la que alguien cambia de canal. Yo no era perfecto, pero nunca dejé de ser leal. Nunca me fui a buscar fuera lo que me faltaba dentro. Siempre pensé que las cosas se hablaban, que si algo no funcionaba se arreglaba o se intentaba al menos. Pero Clara había elegido lo contrario. Había callado, había fingido, y luego había mentido. A la mañana siguiente, se levantó antes que yo, hizo café y se sentó en la cocina. Yo bajé y la encontré con los ojos hinchados, pero no lloraba. Me dijo que no se había ido porque no quería que las cosas terminaran así, que no quería tomar decisiones en caliente. Le pregunté si todavía seguía viendo a ese hombre. Me dijo que no. Que desde la noche anterior no sabía si tenía sentido seguir con eso. Que algo en su cabeza había hecho clic. Le contesté que ya no se trataba de él. Que ahora el problema era entre nosotros. Que no sabía si podía seguir durmiendo al lado de alguien que me miró a los ojos y me mintió durante semanas. Ella asintió sin defenderse.
Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me dolió más. Lo que más me molestaba no era la infidelidad, era el descaro con el que Clara había gestionado todo, como si yo fuera un tipo que no merecía respeto ni una mínima consideración. La forma en la que se sentó a desayunar como si no hubiera destruido nada, como si todo pudiera retomarse con una disculpa a medias y una promesa vacía, me hizo entender que no podía dejarlo pasar sin consecuencias. No buscaba hacer daño por deporte ni hundirla emocionalmente como si esto fuera una competición. Pero necesitaba que supiera, sin dudas, que no iba a salir de esta limpia. Que cada decisión tiene su factura. El lunes siguiente fui al trabajo como siempre, pero en lugar de meterme en mi rutina de números y hojas de cálculo, me tomé la mañana para pensar. Me metí en una sala de reuniones vacía, cerré la puerta y me puse a hacer una lista. No de cosas que quería decirle, sino de cosas que podía hacer que cambiaran las reglas del juego. Lo primero era lo económico. Clara y yo teníamos una cuenta conjunta, donde entraban nuestras nóminas y desde donde pagábamos todo, hipoteca, coche, seguros, supermercado. Ella nunca se ocupó de los movimientos bancarios porque le aburría, y siempre confió en que yo lo tenía bajo control. Ese fue mi primer movimiento. Cambié mi nómina a una cuenta personal que ya tenía pero que nunca habíamos usado para nada importante. Cancelé las tarjetas adicionales de esa cuenta conjunta, anulé mi acceso desde la app y transferí la mitad exacta de los ahorros a mi cuenta personal. No toqué lo suyo, solo me llevé lo que me correspondía, nada más. Pero lo hice sin avisar, sin conversación previa, sin advertencias. El segundo paso fue aún más silencioso. Me puse en contacto con un abogado de divorcios que me recomendó un amigo del trabajo, alguien que ya había pasado por lo mismo. Le mandé los documentos que tenía, las fotos, la conversación que habíamos tenido, todo lo que pudiera servir para demostrar que había habido una infidelidad. En España, aunque legalmente no signifique tanto como antes, sigue siendo relevante en algunos procedimientos, especialmente si hay bienes compartidos y uno de los dos ha dañado el acuerdo de convivencia. El abogado me explicó todo de forma clara. Me dijo que, si quería, podíamos presentar la demanda de inmediato. Le pedí unos días. No porque dudara, sino porque quería gestionar bien los tiempos. La tercera parte fue más simbólica, pero igual de necesaria. Tomé todas las cosas que tenía de valor sentimental compartido con Clara, álbumes de fotos, cartas antiguas, regalos con dedicatorias, y las metí en una caja. Esa caja la bajé al trastero, la dejé al fondo, detrás de las cosas que nunca usamos, y me senté en el sofá a mirar el silencio de la casa como si estuviera despidiéndome de una vida entera. No dolía como antes. Era un dolor diferente. Más frío, más estructurado. Como cuando te rompes un dedo y ya no duele, solo molesta. Algo que no va a sanar igual. El viernes, cuando ella volvió de trabajar, notó que algo era distinto. No sé si fue el ambiente, mi actitud, o simplemente que había menos tensión porque yo ya no tenía nada que ocultar. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que mejor que nunca. Me dijo que le sorprendía que estuviera tan tranquilo después de todo. Le dije que necesitaba tiempo para aceptar lo que había pasado y que lo había usado bien. Me miró como si no entendiera del todo lo que quería decir, pero no preguntó más. Al día siguiente, Clara fue a hacer la compra. Cuando volvió, no pudo pagar con la tarjeta. Me llamó desde el coche. Le dije que ya no tenía acceso a esa cuenta, que si necesitaba algo usara la suya. No discutió, pero noté la rabia contenida en su voz. No le gustó que tomara decisiones sin consultarla, pero tampoco tenía derecho a quejarse. Colgó sin decir adiós. Esa misma noche le dejé sobre la mesa del salón un sobre cerrado. Dentro estaba una carta breve y una copia del inicio del procedimiento de divorcio. Nada dramático. Solo lo esencial.
Esto no es venganza, escribí, es consecuencia. No quiero gritos, ni lágrimas, ni escenas. Quiero que esto se haga rápido y con la dignidad que tú decidiste no tener cuando empezaste a mentirme. Yo no te insultaré, no hablaré mal de ti, pero tampoco voy a quedarme mirando mientras tú decides qué vida te conviene más. La mía ya no está disponible para ti. Ella no dijo nada esa noche. No subió a la habitación. Durmió en el sofá. A la mañana siguiente, cuando bajé, se había ido. Me dejó un mensaje diciendo que necesitaba unos días fuera. No dije nada, no contesté. Me quedé en casa, solo, en silencio, haciendo café como si fuera un domingo cualquiera. Porque en parte lo era. Excepto que ya no había marcha atrás, y eso, lejos de dolerme, me daba cierta calma. Volvió a los 4 días, sin avisar. Yo estaba en el salón, trabajando en el portátil, con las persianas medio bajadas y la tele sin volumen de fondo. Entró como si aún viviera ahí, como si nada hubiera cambiado. Llevaba una mochila y una bolsa con ropa, su expresión era seria pero no abatida. Me preguntó si podía hablar conmigo un momento. Cerré el portátil, me quité las gafas y le dije que sí, pero que no esperaba mucho de esa conversación. Se sentó en la misma silla donde semanas atrás me dijo que llevaba 3 meses viéndose con otro y al principio no dijo nada. Se limitó a mirarme como quien quiere encontrar un punto de partida, pero no sabe por dónde empezar. Me dijo que había estado con su hermana en Teruel, que no le había contado nada, que solo necesitaba desconectar y pensar. Le respondí que no hacía falta justificar dónde había estado, que a estas alturas ya no me interesaba controlar sus movimientos. Ella bajó la mirada, tragó saliva y preguntó si había forma de arreglar esto. Le dije que no. No con palabras. No con tiempo. No con gestos. Que lo que rompió no fue la confianza, sino la estructura misma de nuestra relación. Que había dejado de verla como alguien con quien podía compartir la vida. Me dijo que entendía mi decisión, pero que había pensado mucho en estos días, que todo esto le había servido para poner muchas cosas en perspectiva, que no quería que todo terminara así, con papeles fríos y silencios que duraran para siempre. No respondí de inmediato. Me levanté, fui a la cocina, serví un vaso de agua y volví a sentarme. Le pregunté por qué había decidido hacer lo que hizo. Le pedí que me lo dijera sin adornos, sin rodeos. No para justificar nada, sino porque necesitaba entenderlo para poder cerrar del todo. Me dijo que no tenía una respuesta clara, que no era feliz desde hace tiempo, que no sabía cómo explicarlo sin sonar como un egoísta, pero que había empezado a sentir que nuestra vida era una rutina sin sentido, que cada día se parecía al anterior y que la idea de estar así otros 30 años más la asfixiaba. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué no intentó hablar conmigo cuando aún había algo que salvar. Me respondió que lo intentó, pero que no me di cuenta, que estaba demasiado metido en mi mundo. Le dije que eso no la eximía de responsabilidad, que todos nos sentimos atrapados alguna vez, pero que no todos resolvemos esas dudas acostándonos con alguien a espaldas de la persona que duerme a nuestro lado. Hubo un silencio largo después de eso. Ella se acomodó en la silla, cruzó las piernas y me preguntó si yo todavía la quería. No supe qué decir. Sentía muchas cosas, pero no era amor. Era una mezcla de cansancio, decepción, algo de pena y también algo de alivio. Le respondí que no lo sabía, que quizás la quise tanto que ahora ya no quedaba nada. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no había tiempo para eso, ni ganas. Me preguntó si pensaba que en algún momento podríamos llevarnos bien, como personas civilizadas. Le dije que eso dependía de ella, que si respetaba lo que habíamos acordado, el proceso sería sencillo y no haría falta ensuciarlo más de lo necesario. Me pidió que no hiciéramos del divorcio una guerra,
que no quería pelear por cosas materiales ni arrastrarnos por abogados si podíamos resolverlo todo entre nosotros. Le dije que eso ya lo había considerado, que mi abogado tenía instrucciones claras de no buscar más de lo justo, pero que si ella intentaba jugar sucio, yo también sabía cómo responder. Ella asintió y dijo que no haría eso, que solo quería cerrar esto sin más daño. Me preguntó si pensaba que había sido una mala persona todo este tiempo. Le respondí que no era una cuestión de ser buena o mala, que todos tenemos momentos en los que tomamos decisiones de mierda, pero que lo que definía a las personas era lo que hacían después de cagarla. Me dijo que eso era lo más honesto que le había dicho en mucho tiempo. Le respondí que tal vez porque ahora no me interesaba quedar bien, solo decir lo que pensaba sin filtro. Me preguntó si me molestaría que se quedara esa noche en casa. Le dije que no, que podía quedarse en la habitación de invitados si quería, pero que eso no cambiaba nada. Me dio las gracias y dijo que se iba a dormir temprano. Subió sin decir una palabra más, sin intentar un abrazo, sin lágrimas. Y yo me quedé ahí, otra vez en el sofá, con el portátil abierto y sin poder escribir una sola línea. A la mañana siguiente desayunamos en silencio. Ella tomó su café, yo comí unas tostadas. Me dijo que había encontrado un piso de alquiler para irse en unos días, que había hablado con su amiga Sara y que podía quedarse ahí hasta que estuviera todo arreglado. Le respondí que me parecía bien. Me dio las gracias otra vez, esta vez sin mirarme, y se fue a trabajar. No hubo gritos, no hubo reconciliación. Solo dos personas que sabían que lo que tenían ya no existía y que ahora solo quedaba desatar los nudos sin romper más de lo que ya estaba roto. El piso quedó en silencio total el día que Clara se fue con sus maletas. No pidió ayuda, no pidió que la acompañara, ni siquiera me preguntó si quería hablar una última vez. Me escribió una nota corta y la dejó en la mesa del salón. No decía mucho, apenas que ya estaba todo firmado, que el piso donde se quedaría era temporal, que hablaríamos por el abogado para lo que quedara pendiente. No había ni rastro del tipo con el que me había engañado. Nunca volvió a mencionarlo. Supongo que desapareció en el mismo momento en que ella se quedó sola, sin la seguridad de una doble vida. Tal vez él también tenía su pareja, o tal vez solo buscaba algo que durara poco. No me interesó saberlo. No revisé redes, no pregunté a nadie, no investigué más. Lo que necesitaba saber, ya lo sabía todo. Los primeros días fueron extraños, no tristes ni dramáticos, simplemente extraños. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, ordenaba el salón, abría las ventanas, hacía todo lo que hacía antes, pero sin nadie que me hablara ni que llenara el espacio con preguntas o gestos. Y lejos de sentirme vacío, empecé a notar algo parecido a la calma. No era felicidad, ni alivio real, pero era una ausencia de tensión que hacía mucho no sentía. Pude trabajar con más concentración, dormir sin interrupciones, decidir mis horarios y negociar cada detalle. Me di cuenta de que había estado viviendo en una especie de equilibrio forzado donde nadie estaba realmente cómodo, pero ninguno se atrevía a romperlo del todo hasta que alguien lo hizo por nosotros. Hablé con mis padres unas semanas después. No les conté todo. Solo les dije que Clara y yo nos estábamos separando. No preguntaron mucho. Mi madre sospechaba algo desde hace tiempo. Me dijo que me notaba distante cuando hablábamos por teléfono, que ya no sonaba contento. Mi padre solo me dijo que me cuidara, que tomara decisiones con la cabeza, que no dejara que la rabia guiara mi vida. Eso fue todo. No me dieron discursos, ni consejos largos, ni me preguntaron por los detalles. Lo agradecí. No necesitaba compasión ni juicios. Solo necesitaba seguir adelante. Lo más complicado fue firmar los papeles del divorcio en el juzgado. No por el acto en sí, que fue rápido y mecánico, sino por vernos ahí, frente a un funcionario que apenas nos miró mientras revisaba los documentos.
Clara llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, el pelo recogido. Se notaba nerviosa. Yo me mantuve serio, sin buscar contacto visual. No era por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decirle. Ella tampoco dijo nada. Firmamos, escuchamos las instrucciones, recogimos nuestras copias y salimos del edificio por puertas distintas. No hubo despedida. No hubo mirada final. Solo dos personas que compartieron más de una década y ahora no compartían ni el aire. Desde entonces han pasado ya 6 meses. Clara no me ha llamado, no me ha escrito, no ha intentado reabrir ninguna conversación. Yo tampoco lo he hecho. Los amigos en común desaparecieron por su cuenta. Algunos intentaron mantenerse neutrales, pero con el tiempo el silencio fue ganando espacio y esas relaciones también se enfriaron. Me quedé con los que siempre fueron míos, los que no tenían que fingir lealtades divididas. No me molesta haber perdido ese círculo. Fue como quitarme una chaqueta que ya no me quedaba. He vuelto a hacer cosas que dejé de hacer sin darme cuenta. Volver al gimnasio, salir a caminar por las tardes, tomarme un café tranquilo en una terraza sin tener que correr a casa. Empecé a aprender fotografía, algo que siempre me llamó la atención y que nunca intenté porque Clara pensaba que era una tontería cara. Me compré una cámara de segunda mano y empecé a salir los domingos a hacer fotos por la ciudad. Me gusta ese tiempo a solas, sin tener que hablar, sin tener que justificar por qué estoy en silencio. Descubrí que estar solo no es lo mismo que estar mal acompañado. Y eso, para mí, ya es suficiente aprendizaje por ahora. No tengo prisa por conocer a nadie. La gente me pregunta si estoy abierto a una nueva relación, y la verdad es que no lo sé. No tengo miedo de volver a empezar, pero tampoco tengo necesidad. Me estoy conociendo de nuevo, y no quiero contaminar eso con expectativas externas. Si algún día aparece alguien con quien compartir cosas sin repetir lo de antes, lo veré. Y si no, también estoy bien con eso. Lo importante es que esta vez no quiero vivir en automático. A veces pienso si Clara siente lo mismo. Si se arrepiente. Si alguna vez mira hacia atrás y recuerda lo que tuvo. No en plan nostálgico, sino con objetividad. Si se da cuenta de que lo que rompió no se puede recuperar, no por el acto, sino por lo que significó. Pero no tengo forma de saberlo. Y tampoco necesito saberlo. Esa etapa ya está cerrada, y no hay nada más que rascar. Ahora cuando me preguntan si estoy bien, digo que sí. No con una sonrisa falsa ni con un tono derrotado. Simplemente sí. Porque estoy donde tengo que estar. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente.